Hoy en Ver con el Alma tenemos un programa especial. Transmitimos para la emisora de Radio Cultura. Majo y Trini charlarán sobre la accesibilidad emocional y su experiencia desde su diagnóstico a partir de sus experiencias con la bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad. Ahondarán en el contexto de la accesibilidad emocional a partir de sus recuerdos de infancia. El tema de la sección de hoy es Siempre hay un bipolar para un limítrofe. Bienvenidas, Majo y Trini. Hola Luchi, muchas Hola. gracias por darnos la bienvenida y sobre todo a nuestra audiencia. Qué lindo se escucha el nombre de este programa. ¿Cómo estás, Trini? Hola, hola, todo es con mucha energía y mucha disposición para compartir. Muy bien. ¿Nos quieren comentar un poquito de qué viene el programa de hoy? Sí, claro, viene de una experiencia que acabamos de tener justo este verano, que fue un curso de verano en un reconocido museo de arte contemporáneo aquí en México. Ujú. Entonces, estuvimos en contacto con muchas infancias de edades entre 5 a 13 años. Y justo el tema del curso de verano era empezar a reconocer nuestras emociones para aprender eventualmente a cómo socializarlas y cómo construir colectividades. Entonces decidimos que a partir de esta experiencia nos interesaba mucho empezar a regresarnos a nuestras propias locuras y tocar como desde ahí nuestros diagnósticos. Y pues bueno, sí, fue una cuestión también como súper interesante de espejo, de recuerdo de nuestras infancias y por lo mismo también de remarcar la importancia, como comenta Majo, que las emociones son indispensables, ¿no? Y el socializarlo en colectividad es súper importante. Por Eh, supuesto. Chicas, ¿este curso de verano lo dan en otro momento o es solamente ahora? Pues fue nuestra primera experiencia, pero definitivamente nos quedamos con ganas de más. Ujú, Yo creo que porque nos dimos cuenta de muchas cosas, pero Ujú. principalmente que el temario que teníamos preparado de pronto no podía llegar como a vaciarse tanto a las infancias porque hay una pedagogía de juego libre en el museo que nos acogió esta vez. Entonces, justo a través del juego libre es como las infancias van aprendiendo y desarrollando todas sus habilidades. Y creo que justamente la parte emocional todavía, quizá faltaba como un poquito más de tiempo. Creo que también eso me recordó mucho al capacitismo, de cómo no hay tiempo de pronto para reconocer tus emociones e incluso como nuestro temario, al estar como tan lleno de actividades, faltaban también como esos vacíos, esos espacios negativos para poder empezar como a entablar comunicación con nuestras emociones. Y pues nos gustaría más adelante seguirlo llevando como a otros museos y a otras latitudes. Que yo sepa, no hay en el momento una propuesta como tal de curso de verano que esté dedicada exclusivamente a la exploración de la riqueza del mundo emocional. Ujú. Y por eso entonces nos encantaría eventualmente llevarlo a otro sitio, a otro museo. Entonces, por favor, si alguien nos está escuchando en este momento, Sí, por favor. quisiera Es muy que importante, sí, es vayamos. muy importante el tema de las emociones, de poder expresarlas. Más ustedes que hacen arte, saben lo importante que es y lo que representa para la psiquis de una persona, ¿no? Es como que vos descargas todo en ese momento y todo fluye y creás algo único de una manera extraordinaria. Y eso es transformar algo negativo o algo doloroso en algo positivo. Entonces, está muy bueno esto del curso de verano, que no debería ser de verano, debería ser un curso para todos y en todo momento, porque es algo que se necesita día a día. Sí, sí. justo pensábamos, ¿verdad? De hecho, sí, muy enfocado a la diversidad, disidencias, a discapacidad, ¿no? Nos interesaba mucho, había una actividad en donde planteábamos casos de discapacidad y como hacer empatía o ponerse en el lugar de, ¿no? De otra situación Ujú. de corporalidad. Y sí, nos interesaría también trabajar con personas de adultos mayores, ¿no? La niñez también, porque creemos también esta reflexión en que mucha, de la oferta del arte está enfocada como a esta práctica como entre 30 50, ¿no? Y se me hace interesante o importante abarcar otro tipo de públicos de edades justo
repensar desde dónde este sistema de producción privilegia como esta edad, ¿no? Para Claro. ciertos fines. Entonces, es como súper importante justo hablar de la emoción, de las emociones, de la diversidad, discapacidad en un amplio rango de experiencias. Sí, Ujú. Y de los bloqueos emocionales que también se ocasionan por no poder expresar emociones, ¿no? los Esto también bloqueos. colabora, sí, 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 sí. totalmente. Perdón, una moto. No pasa nada, no pasa nada. Y también tienen otro tipo de anuncio para dar, Majo, vos estás con la escindida, puede ser. Sí, claro que sí, justo. Gracias, Luchi, por la entrada. De Ida nos pregunta. Sí. Pues aquí a mi lado está la directora de ese cortometraje y más o menos dejo a Trini para que nos platique en qué va Cíndida. Lo Cuéntanos. que ha sido, sí. Bueno, la primera vez que se presentó fue en Cine Morelos, en Cuernavaca. Después se presentó en el Foro Polivalente acá en Ciudad de México. Y después en un café, un pequeño café que es este Café Vietnam, de comida vietnamita. Y también se presentaron distintas dibujos de collage alrededor del corto. En todas hubo un diálogo. Y si pensamos itinerarlo, ¿no? Nos interesaría mucho llevarlo a otros lugares, otras latitudes, incluso con un amigo de la red, Red Orgullo Loco, con Víctor Lizama, estábamos pensando también quizá hacer una presentación virtual para que tuviera mayor alcance, como en nivel Latinoamérica. Sí, como que hay varios planes de Cindida y seguir trabajando en cuanto al proyecto, ¿no? Y Sí, lo podemos entonces, traer para Argentina, ¿no? También. claro, Claro, seguro. sería Les lindísimo. avisaremos en Claro. que tengamos ese lanzamiento virtual a nivel Latinoamérica. Y Ujú, de igual forma, si hay alguien que le interese como la proyección, es la historia contada de la locura de Trini desde un lugar como muy íntimo, muy onírico, lleno de metáforas visuales también, y sobre todo musicalizado de principio a fin por el músico mexicano Juan Pablo Villa, que ujú. fue recientemente el que le compuso toda la música a Eugenio Derbez en su película Radical. Entonces, igual, si no la han visto, pueden tener una buena referencia musical del trabajo de Juan Pablo Villa ahí. Y realmente es un producto muy, muy increíble. Es un cortometraje que nos va llevando cada vez a capas más profundas de la locura. Y yo tuve la fortuna de fotografiarlo, de cinefotografiarlo. Entonces también ahí hay una colaboración. Y pues la verdad es que estoy muy feliz porque nunca me había tocado producir tanto con una pareja, con una compañera. Y entonces, pues ahora estamos haciendo muchísimas cosas que nos llenan siempre como el alma y el corazón muy lindo. Muy lindo. ¿Tienen alguna página para que la gente pueda ir viendo? Tanto de los cursos como de Cindida. Pues justo creo que estamos trabajando en ello para ir pudiendo vaciar como todos estos contenidos y tener como pues la apertura de las fechas y los próximos eventos. Queremos trabajar en un Ujú. sitio. Sí, ahorita está como en trabajo en proceso. Ujú. Ujú, pero podrían ser nuestras redes sociales por parte de Casa Zebra, que fue a través de Casa Zebra quienes dimos, bueno, quienes dimos el curso de verano. Ajá. Entonces nos pueden encontrar como @somos Casa Zebra o en nuestras redes sociales ahí igual nos sirve mucho de medio de comunicación. Por mi parte es @majomartin.ez Y @Trini_artivista. y ahí andamos compartiendo todo, las expos, las itinerancias, nuestros cursos de verano y todo lo que hacemos también de forma personal y amistosa. Chicas, me están haciendo acordar de algo, ya que dijeron la Casa Cebra. En el primer programa quedamos hace un montón, quedamos en describir qué eran las cebras. ¿Por qué ustedes se denominan cebras? Eso me resonó porque lo fuimos dejando en los otros programas y quedó. ¿Lo pueden explicar ahora? Sí, claro. Sí, bueno, yo la primera vez que conozco el término es por otro colectivo que tengo que se llama Femidiscas, una integrante de Femidiscas, que somos puras mujeres con condiciones de discapacidad, sí, corporalidades diversas, experiencias de enfermedad crónica.
de la mano de mi amiga Dana, me comentó sobre el término que en la comunidad de enfermedad crónica decían que siempre iban como pacientes con los doctores y los doctores tenían esta tendencia a estandarizar y hacer los diagnósticos como de una forma muy, muy rápida, ¿no? Y entonces decía que siempre en las enfermedades raras, pues el diagnóstico es súper importante y que sea como atinado y específico, ¿no? Y pues como es raro, pues es difícil de llegar a ese diagnóstico. Entonces decía que los médicos, esta comunidad dice que los médicos siempre solo ven caballos en Mm, los pacientes. mm. Y entonces ellos dicen, cuidado, pueden haber cebras, ¿no? Como en esta cuestión Ah, del mira. pelaje rayado, que también el pelaje es único, es diverso. Y pues también desde la experiencia local, desde la neurodiversidad, se identifica con esta imagen, ¿no? Ujú, ujú. Sí, la neurodiversidad y la neurodivergencia, que son dos términos que aunque suenan muy parecidos, bueno, tendremos quizá como, igual lo dejo como en el tintero, pero para ser muy breve, la neurodiversidad significa que todos absolutamente en el mundo tenemos una forma distinta de percibirlo. ¿No? Entonces, por eso se habla también de una neurodiversidad, somos diversos. Pero la neurodivergencia, que sería en el caso, por ejemplo, de las personas que están en el espectro autista, con dislexia, o en algunos casos las personas con trastorno limítrofe de la personalidad, esta neurodivergencia justamente lo que nos viene a decir es que hay algo todavía que conduce más hacia un sitio que no es homogeneizado. Entonces es como una particularidad mayor, justo como Trini decía de las cebras. A mí la verdad me encantó mucho descubrir que cada pelaje es único, cada patrón de rayas en las cebras es completamente diferente. Y entonces justo esta diferencia nos ayuda a significar que cada persona tiene una forma completamente distinta a entender su riqueza de mundo emocional, pero también el contacto que tiene con el mundo. Y entonces por eso decidimos hacer Casa Zebra. Mm. ¿Y qué es Casa Zebra? Pues es un proyecto que inició justo con el proyecto de curso de verano, que fue un gran augurio. Pero en esencia o en el corazón de Casa Zebra es hablar de la neurodivergencia, de las experiencias de locura, de otras corporalidades o discapacidades. Y creo que mucho es también para, no sé si, amortiguar como estos hechos de discriminación, ¿no? Mm, Eh, y también generar otras herramientas y otras posibilidades desde el arte principalmente para mirarnos diversos y más plenos, ¿no? Creo ujú. que podría, como súper abreviarlo así. No sé si quisieras complementar justo algo sobre Casa Segura. Sí, quizá algo justamente que es importante que venga de la discapacidad. Y desde la locura de Trini y por mi parte desde la neurodivergencia, que justamente a través de la socialización de diferentes procesos de arte, pero situándolos de entrada desde ahí, Ujú. lo que intentamos hacer es colocarnos como, como portadores de conocimiento, de sabidurías, como creo que yo no sabía que se le decía así, pero son sabidurías locas, como conocimientos locos. Nuestro gran amigo Víctor Lizama nos hace apuntes de pronto, y justamente al colocarnos desde ahí, pues es hablar de emociones a partir de una persona que ha tenido que aprender a regularse emocionalmente de formas que quizá no fueron tan amistosas o tan condescendientes en nuestros caminos y trayectos de vida, pero que definitivamente nos han llenado en nuestra experiencia humana de muchísimo conocimiento acerca de a veces cómo regular estas emociones, cómo identificarlas, cómo pasar de una a otra, en mi caso, cómo salir de una tormenta emocional difícil. Gracias al TLP he aprendido un montón. Y pues por parte de Trini igual, como seguir nombrando, identificando las emociones.
Entonces también viene algo muy, muy importante que es la agencia, ¿no? La agencia de nosotras las personas que en el pasado hemos sido diagnosticadas y que, bueno, ahora una forma también como de encontrar agencia y de emancipación y libertad de nuestra experiencia humana es reclamando todo ese conocimiento que hemos tenido que desarrollar, pero lo más importante para compartirlo con las personas, que es el proceso de la socialización del arte, ¿no? Si el arte se queda únicamente en un museo y no se socializa, pues entonces el arte va adoleciendo, el arte se va muriendo. Entonces Casa Zebra hace eso, ¿no? Identificar experiencias de aprendizaje, pedagogías emocionales a través del arte para poder encontrar la mejor forma de seguirnos comunicando en nuestra experiencia humana a través de las emociones. Muy bien. Ujú. Qué interesante, chicas. ¿Hay alguna forma de poder colaborar con Casa Zebra? Ay. Sí, claro. Pregunta. Desde nuestro Instagram ahorita de somos @somos Casa Zebra, estamos Ujú. a disposición de escuchar como, sí, propuestas, claro. Sí, y de hecho esta casa imaginaria está construida y pensada para llevarse a cabo en colaboraciones en un futuro. Es decir, es como una casa muy amigable en donde todos nuestros amigos y amigas y amigues pueden eventualmente tocar la puerta, esta puerta imaginaria que también siempre está entreabierta. Y justamente ha sido muy lindo porque en esta experiencia de curso de verano pues nos topamos con una pedagoga increíble que se llama Josie Martínez y justamente también invitamos a nuestro gran amigo Víctor Lizama para que fuera el portador de la justicia y entonces nos ayudaba como a hacer em, cómo trabajar los conflictos desde las infancias, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a momentos que nos hagan sentirnos bien otra vez. Y pues estas dos personas, nuestros dos amigues, desde sus propios campos profesionales, desde sus colaboraciones, y por eso creo que Caso Zebra tiene mucha posibilidad en el sentido de que desde un lugar muy honesto es también decir que Trini y yo no poseemos toda la información, no lo sabemos todo. Y por eso mismo la colaboración es requerida constantemente por parte del expertise de las personas que van a querer entrar a esta casa. Ujú. Y la idea es justamente crear esta infraestructura de colectividad donde eventualmente podamos seguir consiguiendo proyectos relacionados con el arte y las emociones y sobre todo para diferentes edades, ¿no? Entonces no solamente será una casa para infancias, sino también para adulteces, para niñeces, para vejeces y para todos los tipos diferentes de corporalidades, identidades y contextos socioculturales. La propuesta es muy interesante, así que si están escuchando y quieren auspiciar esta parte, háganlo porque te digo, está muy bueno. No solo es arte, sino que estás con la personalidad de cada uno. ¿Y son ustedes solas, chicas, las que forman parte de este proyecto? Pues sí, por el momento sí somos ambas, ambas, y justo abiertas como a las colaboraciones, pero sí, empezamos a idearlo nosotros. ¿Y cómo Sí, es sí. que nació esta idea? Pues también creo que sale de pláticas, de momentos muy íntimos y entre Majo y yo, y de pensar que el nombre es como pensar a futuro, en que queremos un espacio juntas que en ese espacio ocurran igual diversas propuestas artísticas, discas y muy abiertas como a repensar como el mundo en el que estamos y como decía, amortiguar como esa discriminación, esas violencias, con una pizca como de arte y locura y otras experiencias, ¿no? Así creo que surgió como un poco la mezcla. Sí, como esta idea de al no tener un espacio físico, no dejar que esto se interponga también como en la parte de la proyección, ¿no? De la idealización como de un proyecto. Y no sé, hay como algo muy curioso que
Explicaban una vez un caso, escuché, por ejemplo, de la canción del grupo Bacilos, que es la de Ganar mi primer millón. Y Sí. entonces, cuando justamente lanzaron esa canción, su intención era justamente esa. Entonces hicieron una meta canción. Esto quiere decir que la canción habla de lo que están tratando como de construir o de atraer. Y eventualmente entonces el grupo Bacilos hizo su primer millón. Entonces también al decirlo de Casa Zebra, pues eventualmente sería muy, muy lindo tener por fin un espacio físico con Trini para que pudieran caber como todos nuestros demás amigues y que eventualmente pudieran encontrar la oportunidad de desarrollar sus propias prácticas en Casa Zebra, justamente. Perfecto. Es muy interesante. Pero también podría ser, digo, no, tómelo o déjelo, podría ser como un espacio también virtual, donde la gente pueda ir y colaborar y sentirse también parte dentro de una casa, pero sin el espacio físico, sino un espacio virtual, cibernético. Esto también podría jugar como rol de casa a modo, bueno, representativo. Pero es importante que la gente sepa que puede contar con ustedes para poder justamente hablar e interactuar con este tipo de emociones y platicar, que no son Sí, los únicos, que no se sí, sientan solos. eso sería increíble, sí, justamente construir colectividades, hacer comunidad, y también por ahí tenemos como todo un desglose de actividades que proponemos, para la comunidad. Por ejemplo, como acompañamiento uno a uno, que si bien no es una herramienta terapéutica, sí es una herramienta emocional que no sustituye a la terapia, pero en donde sí puedes encontrar un acompañamiento muy honesto, ¿no? Entonces resolución de conflictos para Ujú. grupos numerosos que han pasado por una situación incómoda y necesitan a alguien que les ayude a gestionar como todas esas emociones que van ebulliendo, pues también lo hacemos por ahí. Por mi parte, pues mi herramienta principal es la lectura del péndulo. Entonces, a través de mi péndulo voy platicando con las personas y se van formulando muchas preguntas. Y pues por parte de Trini, igual como a través de su práctica del collage, el live cinema o el diálogo con cortometrajes como Escindida o como muchas otras piezas que tiene, es justamente empezar a abrir y detectar ese momento como esa herida como muy, a veces muy sutil que está en un tejido social y es como entrar a trabajar a esa herida y curarla y luego volverla a cerrar. Entonces es como un trabajo también muy minucioso como emocional, pero sobre todo de comunidad. Y me encanta lo que dices, que sea Casa Zebra también de forma virtual y que ahí Sí. puedan encontrarnos. Sí, sí, es que hay muchas maneras de acceder, no solo en México, sino, miranos a nosotros como ejemplo, estamos desde Argentina a México, es una realidad virtual que estamos haciendo visible en este momento y nos encontramos en este espacio para que la gente nos escuche. Sí. Así Y que sí, gracias sí, se a ver puede, con el alma, gracias a ver con el alma y claro. algo que de verdad nos han abierto las puertas, muy increíble. Gracias también a todas las personas que andan en cabina, todas las personas que están por ahí en el espectro radiofónico al norte, al sur de Argentina, en todas sus ciudades bellísimas. Y pues aprovechamos para mandarles un saludo muy, muy, muy cálido desde el sur de la Ciudad de México, que siempre nos ven en diferentes lugares, es porque de diferentes nos abren sus puertas para llevar a cabo también el programa. Y en algún momento podemos juntarnos de manera presencial, quién sabe, ¿viste? En algún punto nos podemos encontrar. Por favor, hagámoslo. Sí, Uh, sí. Y vamos a uh, hacer ver con el alma, con la discada y todo junto. sí, por favor, un mesh. Bueno, chicas, ¿nos quieren contar sobre la accesibilidad emocional en la inclusión educativa? Claro, sí. Sí, pues justo fue como súper interesante como hemos dicho, el curso de verano que Ujú, presenciamos, que estuvimos, y sobre esta accesibilidad emocional, yo diría que eh, así lo pudimos palpar ahí, como a raíz de que hubo algunos conflictos de interacción, justo ujú. relacionales, cómo esto dificulta como esta cuestión de aprendizaje y de hacerse con el entorno, ¿no? Como colectividad también.
De Sí, repente esta clásica imagen de soledad y tristeza de una niña, niño o niñe, sentado hasta el fondo del patio solo, ¿no? Súper triste. Entonces sí, ahí nos acercábamos como para ahondar, para primero que se sintiera seguro, segura. Y pues sí, surgían cosas como que estaba triste porque su amigo no quería jugar con ella, o porque había alguna cuestión en casa, o porque no había dormido, y que son ujú, cosas que creo que en un sistema tradicional educativo, o yo recordando mi infancia, jamás, eh, o bueno, muy pocas contadas veces creo, que un adulto se acercara y me preguntara qué está, o algún compañero, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te puedo sí, ayudar? Casi nulo, así. Y entonces me reconfortó ver ahora la situación y ser como ese adulto y acercarme y preguntarle a la niña, en este caso, qué le había pasado. Y de repente se empezaron a acercar a otros niños y empezamos a platicar y a jugar y después llegó el amigo y ya como que se empezó a solucionar y a como a hacer un bálsamo del conflicto y se empezaba a ver como hasta en el semblante de la niña y en el de los demás como como alivio, este reconfort, ¿no? También como sí cobijarse en colectivo. Y entonces me hace pensar esto, ¿no? Como también todas estas cuestiones de experiencias de emocionalidad al límite se viven muy en la sombra, muy en solitario, muy en la esquina del patio de juegos, ¿no? Y entonces, sí, sí. se me hizo increíble como pues esta restauración de ese recuerdo también, ¿no? Ujú, De accesibilidad emocional también, justo lo voy a citar otra vez, como por nuestro amigo Víctor Lizama nos contaba estas dos grandes cuestiones a raíz de la comunidad de discapacidad psicosocial o accesibilidad emocional, que es importante ver que es la agencia y la colectividad, ujú, ¿no? Que creo que eso es lo que se fractura mucho en las experiencias locas. ujú. ¿Qué sería la Y agencia y la colectividad? sí, sí, creo que Trini tiene bien ese tren, pensamiento. Dale, dale. Pues bueno, igual lo podría decir como desde mi experiencia personal, como que siento que al vivir como esa experiencia de locura, me sentía como, o siento que viví mucho tiempo como con cierta obediencia o sumisión a ciertos mandatos o cosas y realmente no expresaba como mi ser o mi personalidad como yo quería, ¿no? Entonces la agencia vendría siendo como lo contrario a eso y detectar cómo uno quiere ser, como, pues sí, la palabra está de empoderarse y tener como las herramientas de sí mismo como al alcance Ujú. y expresarlas en colectivo y expresar su individualidad como plenamente, ¿no? Sí, como que lo pienso también como este proceso de individuación del que habla Jung, que es Ujú. justamente ir encontrando, ir fortaleciendo todas esas cualidades individuales, pues que te hacen justamente único, única, única en el mundo, ¿no? Entonces, me gusta mucho siempre regresar a nuestras dos experiencias con las emocionalidades al límite porque siempre justamente Trini me comenta que lo interesante en mi caso fue que tuve una red muy, muy linda de todos mis amigues, que todos éramos parte de la comunidad LGBT y entonces pues todos éramos como Ujú. en nuestro proceso de individuación, tratando de encontrarnos todo el tiempo y brillando realmente como adolescentes también y expandiendo nuestros límites. Y justo en el caso de Trini fue un caso opuesto de mucho aislamiento y de ahorita pensé en la palabra domesticidad también, Mira, mucho internamiento como en la casa. Entonces, justo yo creo que puedo decir que la agencia como que fue algo que siempre tuve y que fue una competencia social que desarrollé a la par de mis amigues,
porque pues todos éramos unos adolescentes que queríamos llamar la atención de todo el mundo en el momento en el que salíamos al karaoke o al bar. Y entonces la agencia justamente es eso, ¿no? Creo que también tiene que ver con encontrar en los límites, encontrar en todas esas fortalezas que te hacen único como persona, para justamente reclamarla y decir, yo estoy aquí, yo soy esta persona y eventualmente comienzas a explorar también los límites y las necesidades y todo lo que tiene que ver con comunicar lo que es esencial e importante para ti. Y pues nada más, el concepto como tal de la agencia dice que en las ciencias sociales, la agencia es la capacidad de los individuos de tener el poder y los recursos para alcanzar su máximo potencial. La agencia de uno es la capacidad o habilidad independiente para actuar según su propia voluntad. Entonces, justamente desde la discapacidad psicosocial, pues recuperar esta agencia es recuperar la conciencia de sí, la conciencia de todo tu potencial y recordar que eres una persona individual en lo colectivo. Y es que también mucho ahorita recordando, ¿no? Como en experiencias discas hay mucho esta figura del tutor, ¿no? Y Ujú. también, de hecho, hasta hay una figura legal que es, bueno, un proceso, ¿no? Que es el de interdicción, que es cuando a una persona con discapacidad psicosocial, pues se le declara que no está como en facultad de ejercer sobre sí, y otra persona es quien toma todas las decisiones de esa persona, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este término en estas experiencias, justo por ello. También hay mucha infantilización, mucha sobreprotección cuando hay estas experiencias, ¿no? Sí. Sí, sí, acá lo llamamos el dejar ser, ¿no? Cuando una persona es y quiere expresarlo de una manera y la mirada social justamente es la que opaca todo el brillo que puede llegar a tener una persona. Dice, vos no puedes hacer esto, esto está mal, esto está restringido y bla, 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 bla. Entonces como que se va apagando la lucecita que uno tiene adentro y terminás opacado totalmente en un pozo depresivo, ahogado, sin encontrar salida. Porque claro, tenés la mirada social y el juzgamiento de todo lo demás. O sea, no Mm. es solo lo que vos estás haciendo, es lo que van a pensar que vos vas a hacer. O sea, es futurología al máximo. Entonces, por eso es importante no solo eh, lo que uno puede llegar a hacer, sino lo que se le enseña a los niños, porque el Mm. niño va aprendiendo del adulto, y si la mirada social negativa viene del adulto, el niño que te acompaña va a ser igual, va a seguir tu ejemplo. Entonces, esa rueda hay que sacarla, hay que cambiarla de alguna manera, porque hay que ser, hay que dejar ser. Justo sí, Ujú. y que eso nos llevaría al otro término que nos habías preguntado, que era la colectividad. Bueno, ¿qué es la Ujú. colectividad? Porque también ha sido un tema que se puede decir que está en boca de todos, pero aprovechando como eso es repensar, ¿no? ¿Qué es la colectividad realmente? ¿Cómo se construye colectividad? ¿Para qué nos sirve construir colectividad? Y lo traigo con un ejemplo muy puntual que, pues, una de las adolescencias que tuvimos en el curso de verano, un día por un accidente de juego, en el patio de juegos, se luxó o se esguinzó la pierna. Entonces, estaba en mucho dolor, visualmente se veía como muy, muy afectado, emocionalmente también con mucha incertidumbre. Y justamente desde ahí, pues entonces nuestra labor era cómo nos ponemos en función de esa persona, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es la otra persona que tendría que adaptarse como a lo que está sucediendo a nivel grupal, a nivel colectivo, pero realmente accionar desde la colectividad es entender que entonces la colectividad funciona para estar para esa persona. Y en este caso fue desde un brindarle espacio, respetar como su dolor. Y hubieron algunos ejemplos que se iban dando como en el patio de juegos, quizá de algunas personas que también su forma de acercarse a esta experiencia era a través del chisme o a través como de algo que no era tan agradable para la persona que estaba mostrando dolor. Y entonces, pues es ir a encontrar como estos puntos que de pronto son, quizá como en la colectividad se intentan como salir porque justamente están proyectando como su individuación
y es más bien como traerlos de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentirías tú si también estuvieras pasando por ese caso? Y es como otra vez trabajar con la colectividad del patio de juegos para justamente brindarle, pues brindarle a este adolescente lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Que definitivamente no eran chismes y no eran cosas que lo hicieran sentir peor. Ajá, entonces la colectividad nos funciona para eso, ¿no? Es poder entender desde un enjambre Ujú. también social, desde una intimidad grupal. Creo que nunca había pensado como en eso. La colectividad tiene que ver con eso, ser íntimo a nivel grupal, ¿no? Entonces, ¿cómo acuerpamos a la experiencia de esa persona que se está adoleciendo en ese momento? Y por eso me parece también fundamental presentarlo del otro lado bueno, no del otro lado, sino a la par del término de la agencia, Ujú. porque no basta solo con el término de la agencia, el proceso de individuación, sino también a nivel social es necesario construir esta colectividad. Sí. Vos estabas mencionando algo sobre el chisme. Yo creo que lo que más importa y lo que más hace daño en estos momentos, además del chisme, es el bullying, es el daño que se puede ocasionar. Seguramente es consciente, no creo que el bullying sea inconsciente, hacia otra persona, porque no es solo un daño físico, es un daño psicológico. Entonces, el día de mañana esto pasó y a otra persona le queda esa huella anémica de todo el daño que vos le hiciste antes. Por ejemplo, puede ser una tontería, vos le dijiste, ay, no, eso no se hace porque eso es feo. Y el chico capaz que nace y sigue toda su adolescencia pensando en eso y se genera un estigma que es muy difícil de sacar. Entonces esto de las colectividades, decir, no, mira, esto no es así, actuó de determinada manera porque, no sé, se peleó en la casa, y formar un vínculo, un grupo, una contención en estos momentos, hay que destacarlo dentro del aula, porque hay mucha gente, muchos niños que piensan que el bullying o la descalificación está bien, y no es así. Sí, justo, pues de hecho ese fue el objetivo principal de invitar a Casa Zebra a formar parte de esta propuesta de curso de verano, porque justo ya se habían presentado en casos anteriores algunos casos de bullying Ujú. y justamente pues era encontrar un colectivo que pudiera no solamente señalizar estos casos de bullying, sino algo muy importante con lo que yo de forma personalmente me quedo es no antagonizar también las situaciones, ¿no? Entonces, sí es localizar el bullying, localizar como a la persona que lo está ejerciendo y a la persona que lo está viviendo, pero también es tratar de entender de forma empática, con límites y todo y con restricciones y siendo muy claro, pero tratando de entender por qué el bullying está surgiendo, ¿no? De qué lugar está viniendo. Porque si Ujú. no, únicamente siento que terminas tapando el sol con el dedo y no estás realmente atendiendo como la herida emocional que está provocando como toda Exacto. esta sismicidad como pues de bullying. No sé si... Pues sí, y como escuchar a ambas partes, ¿no? Como a quien recibe, como a quien está ejerciendo como esto, como dice Majo, quien lo ejerce también es por algo, ¿no? Es sistémico, sistemático, de una carga de violencias que a su vez a él mismo le han hecho como eso, o lo ha visto en otro lado, o está muy enojado, muy resentido, o con muchas frustraciones y muchas tristezas, y es como su forma de descargar todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde el trabajo también personal y colectivo cobra toda la diferencia, ¿no? Y pues lo que intentábamos, bueno, lo que hicimos más bien, no lo intentamos, lo hicimos, fue hacer como estos pequeños círculos de habla y escucha entre quien hacía como esta, pues digámoslo como ofensa y quien la recibía y entonces, sin antagonizar, como dice también Majo, como justo escuchar el por qué, cómo, ¿no? De la situación. Y creo que sí, pues sí, o sea, hizo mucha diferencia como el puntualizar, el hacer visible lo que estaba pasando y no así como, ah, ya, no pasó nada, no se vio nada, sino al revés, como visibilizarlo y trabajarlo, ¿no? Creo que Ujú. eso es súper importante, al momento también. Sí, y Claro, también, lo que pasa, ay, perdón, Majo, lo que pasa no, también no, es que si vos no comentás lo que pasa en el momento, después la persona que lo está realizando piensa que está bien.
Entonces es como que va intentando superarse y hasta ver dónde puedo llegar, cuál es mi límite. Pero Mm. si no se le dice, bueno, mira, lo que estás haciendo está mal, centrate en esto, hay que reaccionar, fíjate lo que le estás haciendo a la otra persona, a vos te gustaría que te hagan así, es muy difícil después que se logre frenar. Ujú. Sí, justo. Y creo que también el no antagonizar nos lleva por fuerza a no romantizar tampoco, ¿no? Ujú. Entonces, Obvio, sí. es muy necesario y es como, siento que es como una habilidad bien sutil de poder entablar conversación tanto con la persona que lo está ejerciendo como con quien lo está recibiendo, porque estamos hablando de límites y necesidades que se están ebulliendo como al momento. Entonces, Ujú. por parte de la persona que lo ejerce, de nuestra parte sería como uno, no antagonizar, pero tampoco romantizar exactamente, ¿no? Entonces, es como pues no es a través de un castigo, sino a través de es generar conciencia, pero sí con límites bien fundamentados y estableciendo que lo que tú estás diciendo está lastimando a otra persona. Entonces, tiene que haber también una comunicación muy asertiva, muy clara. Y creo que por aquí también me voy encontrando cada vez por qué estudié comunicación y por qué tengo pues tantas ganas de seguir colocando mejor cada día las palabras, porque justamente hay muchas susceptibilidades y todas las personas venimos de un historial, de un vocabulario emocional completamente diferente, donde cada palabra acciona diferentes cuerdas emocionales en nuestro ser. Y Ujú. entonces hay que tener la capacidad de poder ser lo suficientemente límite, pero que no suene como un regaño, porque si te enfrentas obviamente a una adolescencia, lo que vas a recibir es un conflicto de vuelta, o entonces es como lo veo mucho más como un baile que como una conversación. Entonces es como un baile sensorial acompañado de palabras y es una conversación que se va vaciando y que va desanudando cada uno de esos nudos que son los malestares emocionales en grupo también y a nivel individual. Entonces yo diría eso, ¿no? No romantizar y tampoco no antagonizar, que son como los dos extremos justamente, que se parecen mucho a mi TLP. Entonces, por eso sigo como muy feliz tratando de descubrir qué más encuentro. Hay un visitante ahí atrás. Sí, Ana. Es Macarena, ¿ven? Quiere estar al aire también. Sí. Sí, chicas, ¿algo más que quieran decir sobre la casa cebra, sobre el tipo de patologías? Esto de la accesibilidad emocional en las aulas, saben que es como muy problemático dentro de las aulas como instituciones educativas, dentro de la pedagogía, es muy difícil que se pueda discontinuar esta idea de el rol del maestro, el rol del alumno, entonces como que es difícil acceder a esa accesibilidad emocional. Sí, Mm, entonces después empezaron a surgir las APDN, que son las específicas para el niño problema, ¿no? Que mm, se los denomina atípicamente de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre dentro de las aulas con este tipo de accesibilidad emocional? mm. Pues justo pensaba en el concepto como tal. Dice que la accesibilidad emocional se relaciona con el desarrollo de las competencias socioemocionales y el clima de convivencia dentro del aula. Viene justamente desde la educación, desde el aula, desde las pedagogías. Se Ujú. trata de conocer y nombrar las emociones y de realizar ejercicios prácticos que promuevan que las personas se sientan capaces de realizar las actividades y se consideren parte del grupo. Tan solo en esta definición ya encontré como algunas cuantas palabras que nos gustaría, bueno, que me gustaría decirle a Trini que nos detengamos ahí. Ujú. Todas estas herramientas capaces de realizar las actividades, creo que por ahí hay una. Ujú. Y por ejemplo también lo que mencionabas de la patologización, y creo que voy a dejar estas dos palabras para ver, Trini, que nos comparte. Sí, bueno, también en torno a estas dos palabras, me quedaba resonando un poco de lo que platicábamos hace ratito y recordando un poco o sea, es que vi como
tu pieza de madeja, Mm. en donde envuelves a distintas personas con un hilo y entonces cada movimiento de esta persona con esta otra que está más lejos, hay una resonancia y se siente, ¿no? Así lo pensé ahorita como la cuestión de la accesibilidad emocional, que uno se mueve y pues de sí o sí va a tener un resultado en la otra persona, ¿no? Aunque esté muy lejos o no y demás. Eh, solo lo quería como apuntar un poco, como esta interrelación, ¿no? Y sobre capacidad y la otra palabra era Patologización. patologización, sí, que también se está mucho dentro como del capacitismo, ¿no? Como estos sujetos, pues sí, toda la educación está mucho como para empresas y como esta cuestión de productividad y no tanto esta cuestión de desarrollo pues más como intuitivo personal y de otros saberes, ¿no? También en sí la matrícula está muy enfocada como a ciertas áreas, siento en general, ¿no? Y como las áreas de artes también a nivel social son vistas no tan como que no son tan profesionales como dentro de esta mirada. Entonces todo eso es interesante, ¿no? Como este pues el arte que se basa mucho como en el humor, en el juego, en el ocio, como ese espacio que socialmente no se privilegia, ¿no? No se le da un sentido importante y que justo es un espacio en donde surgen y afloran las emociones. Entonces también como al darle prioridad a esta cuestión más como de productividad y de, que digo, no está peleada una con otra, solo lo que estoy diciendo es que también debe haber como espacio a este espectro emocional. Ujú. Creo que como podría bajar esa información sería, llevábamos una currícula muy detallada, un temario extendido que queríamos que las infancias trabajaran para que trabajaran sus emociones y realmente no hubo espacio entonces para eso porque estábamos en la pedagogía del juego libre. Entonces, justamente se trataba de hacer accesibles los temas con el clima emocional que ya estaba preponderando en el aula, ¿no? Entonces, parte de la accesibilidad emocional que brindó Casa Zebra fue desde la flexibilización de este temario extendido hasta la forma en cómo íbamos a ir vaciando todos estos saberes de una forma completamente diferente a como se tenía pensada. Entonces, la accesibilidad emocional pareciera que me quedo como con esta, al momento de invocarla, parece que empezando a ser accesible como la situación porque al mismo momento que la vas integrando es como algo que te va llevando por la experiencia. Obviamente es algo muy sutil que sucede y se requiere como de mucha sensibilidad para ir guiando como todo el proceso, pero definitivamente creo que volvería a la parte de como esto que mencionabas, Luciana, de el niño problema. Entonces, probablemente el niño no es el problema, quizá también el sistema es el problema, la familia es el problema y es como pensar que es todo lo que se queda fuera del aula que está afectando a la persona que está dentro del aula. Entonces, también la accesibilidad emocional nos viene como a dotar de una especie de vista de águila que te permite, pues, no centrarte únicamente en la experiencia que estás teniendo en la nariz, sino tener la capacidad de ver cómo amplificar como esa mirada y tratar de aventar la piedra como mucho más lejos para ver desde dónde está viniendo como la resonancia, como decía Trini. En los hilos de la madeja, En ¿no? los O hilos. una gran telaraña. Justo. Sí, Ese es un proyecto que habías hecho vos, Majo, ¿no? El de la sí, madeja. sí, ¿Cómo es que de se llama? se llama madeja y no es como tan complejo. De hecho, casualmente es algo muy simple y que la verdad cada vez que yo lo hago a mí me da como una especie de síndrome de impostor porque como no me puedo ver, y como mi papel no es central, dice Trini que es todo lo contrario, que en realidad yo voy guiando como mucho, pero como para mí lo importante es como que las otras personas se vean, entonces yo desaparezco un poco como de eso. Y justamente provino de una experiencia de mucho aislamiento durante la pandemia
este, en donde yo comencé como con esta madeja, a manera de todos esos pensamientos y emociones que de pronto están tan caóticamente unidos que no sabes ni por dónde empezar. Entonces me acuerdo que mi madeja siempre me regresa como al cuello y me regresa como al rostro. El cuello como un gran depositario como de todas las palabras que se quedan como sin decir, y la cabeza también como este depositario de ideas o de pensamientos obsesivo-compulsivos que pues de pronto tengo. Y luego justamente en un proceso terapéutico, mi terapeuta me echó la luz en el sentido de que me dijo, oye, ¿y si de tu poema cambias la palabra madeja y le pones esta emoción? Obviamente ella sabía exactamente qué emoción es la que tenía que trabajar en ese momento, que era angustia. Y cuando empiezo a leer el poema cambiando la palabra madeja por la palabra angustia, me doy cuenta de que entonces era un poema mutable en el que era una estructura lo suficientemente sólida como para ser transformada por una sola palabra, y eso te permitía acceder a todas las emociones que tú quisieras intercambiar con la palabra madeja. Más tarde, cuando Trini me invita a hacerlo en el Loca Fest, que fue el festival pues sí, de culturas locas y arte que realizó el año pasado, pues me desperté ese día y quería hacer algo diferente ahora, no solo la poesía coral, sino que empecé a unir a las personas de forma muy intuitiva a través de las muñecas, y les iba depositando el poema, la hoja escrita. Y entonces cuando abrían los ojos se enfrentaban a esta hoja que tenía unas instrucciones, y ya unidos todos entre sí, recitaban este poema intercambiando sus palabras por sus emociones. Y ahí es cuando pues realmente todo sucede, ¿no? Porque justamente la colectividad lo que te ayuda es a disminuir la vergüenza y a disminuir como esta pena que nos da de pronto como cuando tocamos ciertas emociones a nivel individual. Entonces, justamente el grupo y la colectividad te acompaña, y entonces tú te disuelves un poco para poder trabajar Así es. contigo. Chicas, ya tenemos que ir cerrando. Se nos ha Sí, pasado la hora rapidísimo y hay temas que nos quedaron por hablar. Así que para la próxima sección retomamos algunos temas. seguro, sí, siempre nos quedamos. Sí, sí, siempre hay para hablar. Así que si quieren repetir las redes de contacto, la de Casa Zebra también, a ver si se puede colaborar y se puede generar algo. Buenísimo, sí. Gracias, sí es @somos Casa Cebra Y @majomartin.ez, y @Trini Barra _vista. y ahí Bueno, nos muchas ponemos gracias. Ay, en sí, perdón. contacto. Muchísimas gracias, gracias Luchi, gracias a nuestro público que nos Gracias está escuchando en este momento. a quienes escuchan. Dale, gracias a ustedes por estar y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, que tengan un lindo día.